están? Muy buenas tardes o muy buenas noches, estimados participantes. Hoy continuamos con la unidad número 2 y el tema que tenemos que trabajar y avanzar el día de hoy es fines y funciones del Estado y tipos de Estado. Como lo vimos en la unidad anterior, ya hemos hablado sobre el concepto de Estado, los elementos que tiene que tener el Estado, asimismo los elementos que cuenta el territorio, y hemos visto también algunas definiciones y el origen de la terminología de Estado. Hoy nos toca hablar de 3 puntos muy importantes. Así comenzamos por el primer punto que dice fines del Estado, en el cual está establecida nuestra Constitución política y menciona lo siguiente: son fines y funciones esenciales del Estado, además de lo que establece la Constitución y la ley. Tiene 6 puntos. Comenzamos por el primero. El primero dice constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Si analizamos un poco, este primer punto nos habla que nuestra sociedad boliviana tiene que vivir en armonía y también tiene que estar cimentada nuestra sociedad en esa descolonización. ¿Qué quiere decir? Que dejemos estar sometidos por las ideas externas que hay. Tenemos un ejemplo, tenemos que ir olvidando de que el boliviano no sirve y que lo que está en el extranjero sirve. Muchas veces o en muchas ocasiones decimos, bueno, si la ropa es brasilera es muy buena, si la ropa es americana es muy buena, pero si la confección es nacional o es boliviana, no sirve. Entonces tenemos que descolonizar ese tipo de ideas, no solamente en las cuestiones de comercio, sino en todo ámbito, en lo educativo, en lo comercial, en lo industrial. Tenemos que ir eliminando esa forma de pensar que no sirve lo que tenemos acá y que es mucho mejor lo que está de afuera. Ahora, para alcanzar eso también tenemos que liberarnos de la discriminación, de la explotación. Una sociedad sin discriminación es una sociedad mucho más justa y vive también en armonía. Si ustedes analizan los dibujos, vemos en el primer gráfico, el que se refiere al primer punto, vemos un grupo de adolescentes, de jóvenes, con distintas características físicas y con capacidades diferentes, pero todos ellos están compartiendo un aula y están teniendo un trato social igualitario entre cada uno de ellos. Ahora, pasamos al segundo punto, que establece que se debe garantizar el bienestar, el desarrollo de la seguridad y la protección e igualdad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Este segundo punto le da un mandato al Estado, le dice, tiene que garantizar el bienestar de toda su población, del conjunto de su población. También le dice, busque el desarrollo, busque la seguridad. Pero le dice acá, pero este bienestar, esta seguridad, esta protección tiene que ser igualitaria para todas las personas, para todos los habitantes. Dice las naciones. Hay que tomar en cuenta que en Bolivia estamos conformados por varias naciones, varios pueblos. Entonces, entre esos pueblos siempre tiene que existir el mutuo respeto y el diálogo. Y acá en la imagen lo vemos, un grupo de personas de distintas características, ya que pertenecen a distintas naciones. Cuando hablamos de naciones, no es lo mismo que decir estados. Eso de naciones lo vamos a ir viendo en el tema posterior y lo vamos a entender mucho más claro. Muy bien. Seguimos con el artículo 9 de nuestra Constitución y pasamos al tercer punto. El tercer punto dice reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. Mira lo importante que es la unidad de un país para alcanzar un desarrollo.
Cuando logremos y pensamos que nuestro país tiene que estar unido, a pesar de las diferencias que existan, sean ideológicas, sean culturales, sean sociales, tenemos que preservar y reafirmar y consolidar la unidad de nuestro país. Cuando logremos eso, también vamos a preservar nuestro patrimonio histórico. ¿Qué es el patrimonio histórico? Es lo que tenemos, las riquezas que nos hayan dejado nuestros antepasados, la riqueza tanto en la música, en lo cultural, en la vestimenta, en la comida, ¿ya? Todo eso es un patrimonio histórico y tenemos que conservarlo y cuidarlo. Pero dice también acá, respetando la diversidad plurinacional. El cuarto punto nos habla de garantizar el cumplimiento de los principios, valores y deberes conocidos y consagrados en la Constitución. Jóvenes, es deber y es derecho de todo boliviano conocer los principios y valores, conocer nuestros derechos y conocer nuestros deberes. Nuestros derechos son los que nos protege el Estado, pero en nuestros deberes es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir, ¿ya? Y acatar. Y para conocer nuestros derechos y nuestros deberes, hay algo importante acá. Tenemos que conocer nuestra constitución política del Estado. Si no conocemos nuestra constitución, bajo ningún no vamos a conocer nuestros derechos, pero tampoco nuestros deberes. Entonces, para que se respete, para que se garantice el cumplimiento de nuestros derechos y deberes, tenemos que conocerlos y tenemos que conocer nuestra constitución política del Estado. Muy bien, seguimos en los últimos dos puntos, el punto número 5 y el 6. El 5 nos dice garantizar el acceso a las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Miren este mandato, este fin del Estado. Dice garantizar el acceso. ¿Cómo el Estado garantiza el acceso de las personas a la educación? Construyendo unidades educativas, contratando docentes, formando maestros en las escuelas superiores de formación. ¿Qué más? Capacitándolos. Hoy por hoy en este tipo de pandemia los está capacitando a los profesores en el uso de plataformas virtuales para la enseñanza educativa, sea en línea o sea virtual, presencial o semipresencial. Entonces el Estado tiene que hacer un trabajo ahí para cumplir ese fin y para que todos tengamos acceso a la educación. Ahora, ¿cómo vamos a tener acceso a la salud? Necesitamos centros hospitalarios, necesitamos equipamiento como ser ambulancias, respiradores, todo eso. ¿Y qué más? Necesitamos médicos. Entonces, el Estado, para garantizar el acceso de las personas a la salud, necesita construir, edificar, planificar, contratar, ya comprar. Y de esa manera los ciudadanos y la población vamos a tener acceso a la salud. Y al trabajo, ¿cómo el Estado puede garantizar el acceso al trabajo? La mejor forma de garantizar el acceso al trabajo y proteger al trabajador es crear una normativa o leyes que protejan a todos los trabajadores. Crear políticas económicas para crear empleo. Y si hay empleo, los ciudadanos vamos a estar tranquilos y vamos a reactivar la economía de nuestro país. Muy bien. Otro fin del Estado, y es el sexto, el que tiene que ver mucho con la madre tierra, con la naturaleza, es el siguiente. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Miren, todo país, toda nación, todo estado, todo pueblo tiene derecho al desarrollo. Pero ¿cómo va a alcanzar una nación su desarrollo? Aprovechando sus recursos naturales. Pero acá le dice al Estado, haga todo eso, pero que todo ese aprovechamiento de los recursos tiene que ser responsable y planificado. No es hacer una carretera y hacerla por donde se me dé la gana.
No es que yo diga, acá voy a construir una represa y lo construya y esté ocasionando daño al medio ambiente o al ecosistema que esté a su alrededor. Y diga, bueno, voy a construir un edificio, pero dañe las propiedades de los vecinos. No. El Estado tiene que aprovechar todos los recursos naturales. Ya ustedes conocen cuáles son. Por ejemplo, la energía eólica, la energía del petróleo, la del mismo agua, ya los bosques, las maderas, la agricultura, la ganadería, todos son recursos naturales. Pero lo importante de esta industrialización, lo importante de este aprovechamiento es siempre que se conserve el medio ambiente. ¿Y para qué conservar el medio ambiente? No solamente para el bienestar de nosotros, sino para las generaciones futuras, es decir, para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, para que ellos tengan los mismos recursos, también para que lo aprovechen y tengan una vida sana. Muy bien. Hemos visto los 6 fines del Estado. Ahora vamos a ver las funciones del Estado. Cuando se habla de funciones del Estado, se hace referencia al ejercicio real y efectivo de poder. Pueden definirse como las direcciones de la actividad del Estado para cumplir sus fines. Entonces, ya hemos visto cuáles son los fines. Entonces, las funciones es cómo lo va a hacer el Estado. ¿Cómo? Entonces, en palabras sencillas, se los leo para que entendamos bien las funciones del Estado. Dice, de modo simple podemos afirmar que las funciones equivalen a lo que hay que hacer para realizar los fines del Estado. Entonces, estos son los pasos, la metodología del Estado que va a utilizar para cumplir sus fines. Los que acabamos de leer hace un momento, los 6 puntos señalados en el artículo 9 de nuestra Constitución Política del Estado. Ahora, las funciones del Estado, la doctrina dice que se conoce 3 actividades esenciales para lograr sus metas, que nacen del principio constitucional de condición de poderes. Es por eso que hay 3 funciones: una función legislativa, una función de administración y una función de jurisdicción. Vamos a ir explicando cada una de estas funciones y tenemos en primer lugar la función legislativa y lo leemos para después explicar. La función o esta función está encaminada a establecer normas jurídicas generales. El Estado moderno es el creador del orden jurídico nacional. Otorga al o el presidente de la República a los asambleístas, estamos hablando de diputados y senadores de la Asamblea Nacional, la facultad exclusiva de crear elementos del tipo normativo, modificarlos o derogarlos según sea necesario. Entonces, el término legislar nos tiene que venir siempre a la cabeza de que legislar significa crear, elaborar normas o leyes. Pero esta función dice que las normas que creen el Estado, estamos hablando del presidente de la República y de los asambleístas, siempre tienen que ser normas jurídicas generales. Esto se refiere que las normas que dicten tienen que ser de alcance para todo el territorio nacional, para toda Bolivia. No puede haber excepciones. O, por ejemplo, se creó la ley 548 de la ley del Código Niña Adolescente. No, esa ley no se creó solamente para el departamento de La Paz, se creó para toda Bolivia. La ley de la violencia contra la mujer también para todo. La ley 603 del Código de Familia se creó para todo el territorio nacional. Entonces, esa es una característica que esta función legislativa establece, que las normas siempre tienen que ser generales. Entonces, no se olviden, por favor, que la función legislativa
que tiene el Estado, ya les da la facultad de crear elementos de tipo normativo. A esto se refieren las leyes. Los pueden modificar y los pueden derogar según sea necesario. ¿De dónde viene esta necesidad? De la necesidad de la sociedad. Si la sociedad tiene un problema o tiene una dificultad, se va a crear una norma para solucionar esa dificultad o esa necesidad. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Estamos hablando de la función de administración. Se refiere a ejercitar la vía administrativa y esta tiende a realizar intereses públicos generales. Ejemplo, la educación, la salud, la seguridad, el comercio, etc. Y con ella se persigue la satisfacción de interés público. Buscan que sean eficaces y eficientes. En sentido moderno, el Estado es el promotor del desarrollo económico y social de un país. Es la función principal del Poder Ejecutivo que se encuentra a cargo del presidente de la Nación. Miren, jóvenes, al rato vimos una función legislativa. Decía, el Estado tiene que crear normas de acuerdo a la necesidad de la sociedad y la población. Y estas normas son de carácter general. Muy bien, pero ahora vemos la función administrativa. Esta función administrativa tiene que cumplir los intereses públicos generales. Es decir, si la población tiene necesidad de salud, ahí tiene que hacer una función administrativa del Estado. Buscar políticas de salud, estrategias de salud para cumplir, porque la población, como en estos casos que estamos viendo de la pandemia, la salud es importante y el Estado tiene que enfocarse qué tipo de estrategia y de trabajo va a realizar para que la salud pueda llegar a la totalidad de la población boliviana. Entonces, a la educación, ¿cómo le está haciendo una función administrativa? Hoy por hoy, si ustedes escuchan las noticias, el Ministerio de Educación dice, bueno, tenemos que hacer algo para que la educación continúe, porque no se puede detener la educación. Elaboremos una educación virtual, pero lo está haciendo. Muchos lo criticarán, muchos dirán, bueno, es una forma de comenzar. Va a ser difícil. Tal vez para ustedes es complicado una educación virtual y algunos dirán, no es lo mismo que estar en el aula, nunca lo va a ser, pero tenemos que ir continuando y tenemos que ir innovando en la forma de educación que tenemos en nuestro país. La seguridad. Hoy por hoy todos necesitamos seguridad y en esta seguridad cumple un papel importante la Policía Nacional. Ellos están saliendo a resguardar, con el auxilio también de las Fuerzas Armadas, están saliendo a controlar para que no haya personas que incumplan las normas que se ha establecido por la pandemia. Entonces, la función administrativa significa que el Estado siempre tiene que satisfacer los intereses públicos generales, para que de esta manera el Estado siempre sea el promotor del desarrollo económico y social de un país. Y pasamos al tercer punto y este viene a ser el último, la función de jurisdicción. Al ejercitar la función de jurisdicción se refiere de juzgar, es decir, el Estado persigue la realización de los derechos controvertidos o inciertos. En otras palabras, administra la justicia por medio de los jueces. Esta función de administración, jóvenes, se da generalmente en toda sociedad. Va a haber conflictos, en toda sociedad va a haber disconformidad, posiblemente. Le hagamos un ejemplo de una vivienda. Aparecen dos dueños, los dos tienen documentos de propiedad de ese inmueble. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? ¿Agarrarse golpes? No, no lo pueden hacer. ¿Quién grita más? Tampoco. ¿Quién apoya más a los vecinos? Tampoco. Lo correcto es que ellos acudan al Estado. Pero el Estado delega esta actividad de jurisdicción a los jueces. El juez va a conocer
ambas exposiciones, es decir, los va a escuchar a los dos. Van a ser sus fundamentos jurídicos en la cual se basan de que uno de ellos es el propietario legítimo. En base a esa sana crítica que actúa el juez y en base a las leyes y a las normas y a la jurisprudencia que se pueda dar, va a determinar una resolución o sentencia final. Entonces, esa es la jurisdicción que tiene el Estado, que lo delega a los jueces y ellos administran justicia. Es un ejemplo. Podemos dar mucho más, incluso sobre delitos, sobre violencia, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, o el despido de un trabajador. Hay situaciones donde el trabajador tiene que acudir ante el juez y decir: señor juez, la empresa está incumpliendo el contrato que he firmado y me ha ocasionado un daño irremediable por haberme despedido de mi trabajo. Entonces, el juez va a valorar los antecedentes y va a emitir una resolución. En este caso, en la mayoría de los casos, siempre protegiendo al trabajador. Entonces, es muy importante esta función de jurisdicción que tiene el Estado, que para cumplir esta administración de justicia delega estas funciones siempre a los jueces. Muy bien, pasamos al tercer punto. El tercer punto nos habla de los tipos o modelos estructurales del Estado. Tenemos varios. Vamos a nombrar algunos de ellos, los más importantes y los más conocidos. Tenemos el Estado unitario, tenemos el Estado federal, tenemos el Estado confederado, el Estado simple, el Estado compuesto y por último, el Estado plurinacional. Vamos a hablar del Estado unitario. Para hacerlo en palabras sencillas, vamos a decir que el Estado unitario es aquel regido por un solo centro político y gubernamental, con poderes iguales y plenos sobre todo el territorio nacional. El gobierno central siempre va a estar a la cabeza de un presidente, como es el caso de Bolivia, y las leyes serán aplicables a todos en el territorio nacional. Entonces, esta es una característica del Estado unitario a la cual nosotros pertenecemos. Bolivia es un Estado unitario. ¿Por qué razón? Tenemos un solo centro de poder. Nuestro poder está dividido en 4. El poder ejecutivo a la cabeza del presidente de la República, el poder legislativo que lo componen nuestros diputados y senadores en la Asamblea Plurinacional que tenemos, Asamblea Nacional. Tenemos el poder judicial conformado por los jueces, por los administradores de justicia. Tenemos el poder electoral, el encargado de desarrollar o llevar a cabo las elecciones en el territorio nacional. Entonces, esto es un Estado unitario. Otro modelo de Estado que tenemos es el Estado federal. El Estado federal es aquel que está compuesto por varios estados que poseen gobierno. Tiene un gobierno peculiar, legislación privativa de diversas materias y una gran autonomía administrativa. Pero con respecto a la unidad representativa internacional, se confía a un ejecutivo federal o nacional. El más claro ejemplo para que ustedes entiendan de un Estado federal es los Estados Unidos. Estados Unidos está compuesto por varios estados. Cada uno de sus estados posee un gobierno peculiar, característico, propio. ¿Ya? Tiene una gran autonomía, cada uno de los estados tiene una gran autonomía, no solamente administrativa, sino incluso hasta política, legal. Por ejemplo, vamos al siguiente. Hay estados, allá en Estados Unidos, que permiten las apuestas, pero en otros estados las apuestas son un delito. Hay estados donde se permite la pena de muerte y en otros no. Hay estados donde se permite el aborto, en otros estados lo castigan. En otros permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y en otros no lo permiten. Entonces,
Pero a todos estos estados, para una representación a nivel internacional, tienen un presidente. Y en este caso, si nos vamos a la historia actual, el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. Y a él se le confía la representación internacional, ¿ya? Y él es la cabeza, o viene a ser la imagen de todos los Estados Unidos. Es verdad que nos se den un poquito de cuenta en qué consiste el Estado federal. Tenemos también el Estado simple. El Estado simple es aquel que se encuentra bajo la autoridad de un solo órgano. Tomen en cuenta, este órgano generalmente es el órgano ejecutivo. Algunos tratan de confundir equivocadamente con el Estado unitario, el que vimos en el primer punto. Y no hay que hacerlo. En el Estado simple hay un solo órgano, el ejecutivo, y él es el que decide todo. Pero en cambio en el Estado unitario, que lo vimos al principio y lo hemos repetido, funcionan todos los órganos de poder, el ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. ¿Ya? Entonces, no hay que confundirlo el Estado simple con el Estado unitario. En el Estado unitario hay una centralización de poder, pero hay una división de los poderes en sus 4 órganos. En cambio, en el Estado unitario, toda la autoridad rige sobre un solo órgano. ¿Cuál? El órgano ejecutivo. Tenemos el Estado compuesto. El Estado compuesto son las confederaciones, las federaciones o las asociaciones de Estado. Tenemos uno que ha sobresalido a nivel de la historia de la humanidad. Es la famosa Confederación o la Unión de Repúblicas Socialistas, en la cual estaba compuesta por 15 repúblicas. Seguramente esto han visto o han avanzado en educación regular. Cuando estaban hablando tanto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se habla de estas características y de este estado compuesto, o del estado o la Federación de Unión de Repúblicas Socialistas. Confederación, ¿ya? No federación. Entonces es en la cual se agrupan distintos estados o varias naciones o repúblicas. Y el ejemplo que más tenemos, como les decía, es de la Unión de Repúblicas Socialistas. Y finalmente, para terminar, vamos a ver el Estado plurinacional. El Estado plurinacional es la organización política y jurídica de una sociedad, acá por favor tomen nota, de varias naciones en un solo Estado, con gobierno de representación plurinacional y sujetas a una única constitución política del Estado. Este punto lo vamos a ampliar en la próxima unidad y vamos a hablar mucho más extensa en qué consiste un Estado plurinacional y por qué Bolivia, aparte de ser un Estado unitario, también es un Estado plurinacional. Pero quiero que lo vayan memorizando y lo entiendan muy bien, que un Estado plurinacional es aquella sociedad, ya, o aquel Estado que se encuentra dentro de su territorio o existen varias naciones unidas, varias naciones, y estas naciones tienen representación ante el Estado mismo, y que todos ellos están sujetos y cumplen una única constitución política del Estado. Muy bien, jóvenes, hasta aquí se acaba la unidad número 2. Si lo analizan es muy sencilla, muy didáctica, y vamos a ir ampliando nuestros conocimientos y nuestra base con las siguientes unidades. Como les dije, en la siguiente unidad vamos a hablar más a profundidad de lo que es un Estado plurinacional. Y como les dije, jóvenes, siempre a trabajar, a practicar
y con referencia a su estudio no se rindan. Continúen estudiando, que el estudio es prácticamente la herramienta para salir de la situación en la que nos encontramos como sociedad, para cumplir nuestros sueños y para cumplir nuestras metas. Muy bien, que tengan muy buenas noches. Para efectos de grabación aquí nos despedimos, pero continuamos con las clases aclarando las dudas y continuando con un conversatorio sobre la unidad que acabamos de exponer. Tengan ustedes muy buenas noches y que Dios los bendiga a cada uno.